Hablemos Despacio, un podcast de DRRP Spaces en el que en cada episodio conversamos con expertos sobre el poder de los espacios, para conocer de qué forma influyen en la manera en que pensamos, trabajamos y nos relacionamos. Juntos descubriremos que las mejores ideas nacen en entornos que inspiran, porque los espacios no solo se construyen, se viven. Bienvenidos a Hablemos Despacio, el podcast donde exploramos cómo los espacios influyen en la manera en que trabajamos, pensamos y nos relacionamos. Hoy vamos a hablar sobre innovación y cómo los espacios pueden facilitar experiencias colaborativas, creativas y de valor para colaboradores, usuarios y clientes. Hoy con Rodrigo conversaremos sobre cómo se construye una cultura de innovación y cómo los espacios aportan justamente a generar experiencias únicas y de valor en colaboradores, usuarios y clientes. Rodrigo, quiero empezar preguntándote específicamente de qué hablamos cuando mencionamos una cultura de innovación. Cuando hablamos de cultura, se trata de esas creencias que guían el comportamiento de las personas o la manera como toman decisiones en su día a día. Y todas las organizaciones, de alguna manera, construyen o se construye una cultura, ya sea que ha sido modelada de manera intencionada o ha sido modelada por el comportamiento en el tiempo de los líderes de la organización. Hay algunas creencias dentro de las que se pueden ir construyendo y modelando que van a fomentar la innovación. La principal creencia creo que es el poder reconocer que para innovar tiene que estar uno muy en contacto con la operación, con sus clientes, al punto que pueda generar una empatía real con ellos y que esté en continuo contacto y escuchando a estos clientes. Entonces, esa disposición a no tercerizar tus ojos, como dicen en el libro de Blue Ocean Strategy, o de ver las cosas de primera mano, ¿no? Creo que es fundamental. Entonces, una de las características que tienen organizaciones que son innovadoras es que tienen muy metido este tema de ir a ver los problemas de primera mano y no ver las cosas desde el escritorio a 10.000 pies. El otro tema es la disposición a la colaboración, a la co-creación, a traer nuevas perspectivas, tanto ya sea por el trabajo entre distintas áreas dentro de una misma organización, pero incluso al traer a gente de otras disciplinas o a colaborar con otras empresas. Entonces, esa disposición a atraer a otras personas para resolver un problema y no creerse que uno tiene todas las respuestas es también fundamental. Y el tercer elemento o la tercera creencia es la creencia que va relacionada a la experimentación, a no apostar a la bala de plata, sino al priorizar la ejecución, la implementación, la puesta en práctica, ya sea un experimento, una prueba, un piloto, para poder ir aprendiendo, ¿no? Es una mirada quizá que viene mucho del mundo del emprendimiento, pero que cada vez está más metida en las empresas establecidas, que es esto de, bueno, vamos a probarlo para aprender, ¿no? Y en base a eso, ¿qué rol dirías que juega como el espacio físico como parte de esa cultura de innovación? El espacio es fundamental, bueno, en general, como un elemento cultural, el espacio funciona como un artefacto que puede reforzar esos comportamientos, esas creencias. Sobre todo cuando es consistente con el comportamiento de los líderes, ¿no? Entonces juegan como en pared. Cuando sucede lo contrario, más bien puede generar más bien escepticismo. Pero el espacio lo que debe hacer es, en primer lugar, una buena práctica es traer el mundo del cliente al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ya sea a través de fotografías, ya sea a través de elementos de ese mundo. Por ejemplo, en el headquarter de Nike tienen muchos elementos del deporte, ¿no? Que se viven ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo como organización traemos ese mundo a nuestros clientes para también estar conectados de alguna manera con ellos en nuestro espacio de trabajo? Por supuesto, también espacios de trabajo que estén o que promuevan esa cercanía con los clientes. El segundo elemento, con respecto a la colaboración, espacios donde la gente se fomente que la gente interactúe, que no se termine aislando. Si bien uno tiene que adaptarse a los distintos modos de trabajo, y hay veces que uno necesita ese aislamiento, necesita trabajar de una manera más, no sé si confidencial o privada,
pero el espacio en general debe fomentar las conexiones, debe fomentar la interacción con personas que quizá hasta un poco se habla de fomentar esa serendipia, ¿no? Esos contactos con gente con la que quizá no interactúas en tu día a día, ¿no? Entonces, el espacio puede ser un gran catalizador para la colaboración. Y específicamente puedes hablar también de espacios diseñados para sesiones ya de co-creación, ¿no? Donde puedes tener elementos que te permita a la gente expresarse de distintas maneras, no solamente con un televisor y un PowerPoint, sino con una pizarra o de repente escribir algo en una hoja y poder compartirlo en el momento. Entonces, eso creo que ayuda muchísimo a la parte colaborativa. Y en cuanto a la experimentación, te diría que el espacio también puede dar ciertas señales de estar en continua evolución, un trabajo en progreso, ¿no? Y eso también puede fomentar que la gente vaya experimentando, vaya probando nuevas cosas, ¿no? Entonces, tener espacios donde uno también pueda hacer experimentos, hacer pilotos, también es algo que puede fomentar la innovación. Hablabas de consistencia para evitar, digamos, escepticismo. ¿Cómo podría uno como asegurar justamente esa consistencia entre la cultura de innovación, el espacio y la estrategia del negocio de una organización? Cuando traemos un elemento nuevo al espacio, de alguna manera tiene que tener cierto propósito, ¿no? Y tiene que ser un propósito genuino. No puede ser solamente traer la mesa de fulbito si quieres porque queremos, ¿no? Cumplir con el cliché. A eso me refiero con traer esos elementos que no sean digamos, que no sean genuinos, ¿no? O sea, el fondo es ser intencionado en las decisiones que tiene uno de traer uno u otro elemento, ¿no? Puede ser que para una cultura, por ejemplo, sea importante, no sé, un espacio abierto y le pone mucho cuidado a las terrazas o a los espacios donde la gente puede estar al aire libre, ¿no? Porque es algo que realmente es consistente con lo que las personas quieren proyectar. Eso es potente, ¿no? Pero si en cambio, digo, pues el fulbito o la típica, no sé, los puffs tirados porque nadie los puede utilizar, ¿no? O el jardín que nadie puede pisar, ¿no? Claro. Esos son elementos que más bien te pueden generar cierta distorsión, ¿no? Y en tu caso, en tu experiencia como líder de equipos y de organizaciones, ¿cuáles son como esos principales desafíos que has tenido que enfrentar al momento de diseñar espacios de manera estratégica para tu equipo? Uno de los principales fue el pensar en crear un espacio donde la gente quiera venir y que les sea útil. Entonces, en Delosi, cuando estábamos repensando cómo diseñar la oficina para recibir de nuevo a la gente de regreso, y es más, de hecho al inicio fuimos como reticentes a establecer un horario obligatorio o un esquema, ¿no? Tan mandatorio rígido de cuánto tiempo tienes que permanecer en la oficina o no. Dijimos, vamos a hacer un espacio que sea atractivo, que la gente quiera venir porque puede ser más productiva o porque puede conectar, porque también es un espacio bonito para estar, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el principal desafío, es como entender cómo deberían estar diseñados esos espacios y estar dispuestos a ir adaptándolo según la gente lo vaya a utilizar. Entonces, la decisión que tomamos es, vamos a hacer una implementación al 80% y el otro 20% veremos cómo la gente está utilizando el espacio para irnos adaptando a ese uso, ¿no? Y la verdad que fue bastante motivante ver a la gente regresar a la oficina, volver a sentir pues esa vibra de las personas trabajando, pero además no por una obligación, sino porque realmente entendían que ahí podían conectar con las personas y tampoco en el espacio, ¿no? de 8 horas metido en la oficina, sino más bien complementado con mucho trabajo de campo también, ¿no? Entonces, eso nos ayudó y luego fuimos adaptando algunas políticas, diseños, ¿no? A justamente ese comportamiento que iban trayendo la gente, ¿no? Has mencionado justamente ha sido, ¿no? Hacia esta época
de pandemia y de regreso justamente a la presencialidad o a modelos híbridos. Y la pandemia, claro, creó muchos quiebres en torno al modelo de trabajo. Uh-huh. En tu experiencia, ¿qué paradigmas crees que un poco cambiaron con la pandemia con respecto justamente a este modelo de trabajo, a la forma de trabajar, a los espacios? Hay varios paradigmas, pero creo que hay uno que es muy importante, que es el del trabajo asíncrono. ¿Ya? Y poder potenciar los momentos en los cuales tenemos que estar juntos y los momentos en los cuales puedes trabajar de manera individual, ¿no? Y luego tener espacios de conexión donde se definen tareas, ¿no? Responsabilidades, y ahí cada uno puede ir avanzando a su ritmo y en el lugar donde le sea más productivo hacerlo. Entonces, creo que reconocer que la productividad no está atada específicamente a estar en un lugar específico y que cada uno tiene una manera de rendir, ¿no? De manera individual, no tiene preferencias en cómo trabajar. Entonces, ese reconocimiento de ese trabajo asíncrono me parece que es algo que se va a quedar y que fue un cambio de paradigma importante, de no tener que ver a la gente ahí sentada todo el tiempo para pensar que está trabajando o no está trabajando. Luego, creo que también el uso de herramientas digitales para potenciar ese trabajo asíncrono por un lado, como por ejemplo Slack o otras herramientas colaborativas, ¿no? Que cada vez se han ido adoptando uh-huh. más. Pero también el uso de la videoconferencia, ¿no? Como una herramienta para poder tener una reunión más rápida y tener la opinión de alguien, ¿no? Y quizá puede ser algo de 15 minutos, 20 minutos, no tiene que ser una reunión de 1 hora, ¿no? Entonces, antes pues quizá había que hacer toda una coordinación para quedar en la fecha específica. Ahora la gente está un poquito más al alcance de la mano, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? También eso ha llevado un poco a que te termines abrumando en unos casos, pero definitivamente esa sensación de poder en el momento consultar con alguien es algo que ha quedado, ¿no? Uh-huh. Claro, hablabas que la presencialidad tenga un sentido, ¿no? Un sentido de volver a la oficina, de estar ahí y también priorizar cuándo tiene que ser un trabajo asíncrono y no. ¿Cuáles crees que son como esos aprendizajes o errores que a veces tienen las organizaciones justamente en esta vuelta a la presencialidad? Yo creo que lo principal es que justo hay esa disposición de aprender o de reaprender. Yeah. Eso me parece bien potente, que todos estamos pensando en ya no tomándolo como un paradigma de que uh-huh. tiene que ser así, tienes que venir a la oficina en este horario y tienes que estar acá, y lo estamos cuestionando incluso de cuándo es que necesitamos que esté la gente acá, y se está revalorizando incluso el espacio físico y los momentos de conexión presencial se revalorizan, ¿no? Porque te das cuenta que hay mucho más foco en la gente, porque puedes conectar también de otra manera, puedes leer a las personas de otra manera, ¿no? Entonces es bueno tener ese balance, pero hoy día se está reconociendo y se está buscando ese aprendizaje para poder sacarle lo mejor a los dos mundos o a las dos formas de trabajo, ¿no? Entonces, yo no sé si llamarlo un error, pero es algo que no he hecho y no creo mucho en obligar, ¿no? Okay. En establecer, regresar a establecer ciertas reglas, porque a veces va contra lo absurdo. Me he encontrado casos de empresas con las cuales trabajamos que tienen como políticas bien rígidas de cuándo tienen que estar y qué cuenta o qué no cuenta como tiempo de oficina, donde, no sé, un tiempo de estar en el campo, por ejemplo, y estar hablando con tus clientes debería contar también como tiempo de oficina, ¿no? Entonces, y no necesariamente es algo que lo están contando. Entonces, y no necesariamente en la oficina es donde vas a estar realmente productivo. Entonces, yo creo que hoy un error podría ser plantear algo muy rígido. Creo que el otro error también es el no pensar y dejarlo a lo que suceda. Me parece que lo mejor es entender cuál es la dinámica y compartir los aprendizajes. Los líderes tenemos que compartir los aprendizajes. Hoy hemos visto que este espacio que tenemos donde estamos todos juntos, algo está pasando, hagámoslo más, ¿no? Y reflexionar con tu equipo sobre ese aprendizaje que estás teniendo, ese conocimiento nuevo que estás teniendo de cómo como equipo son más productivos y también la pasan mejor, que también es importante. El espacio es un elemento también de bienestar para el trabajador. De acuerdo. ¿No?
Y ahora que hablabas, se me venían a la mente dos palabras, confianza y escuchar, ¿no? Y ahí te quería preguntar, en tu experiencia justamente como líderes, ¿cómo has logrado generar con tu equipo un ambiente de confianza y de escucharlos? Mira, la confianza yo creo que va atada a tener buen talento, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres tener buen talento, tienes que confiar en él, ¿no? Cuando uno construye una cultura de desconfianza y de seguimiento extremo, ¿no? La gente buena se asfixia y se va, ¿no? Entonces, para mí, la confianza va atada a un tema de apreciar y de valorar a las personas, ¿no? Entonces, parte de creer en la capacidad de la gente, también parte de mucha humildad, ¿no? De entender que, oye, una vez, en algún momento, pues alguien confió en ti también y te ayudó a hacerte en el desafío. Uno se hace en el desafío, ¿no? El tema de escuchar creo que es algo que es clave en mi trabajo, ¿no? Mi trabajo consiste en empatizar, en conocer a la gente y entender sus necesidades. Y es algo que como líder, pues la gente aprecia mucho, ¿no? Aprecia mucho cuando lo escuchas, pero cuando lo escuchas de verdad, ¿no? Escuchas con interés, con curiosidad, ¿no? Entonces, yo creo que los dos elementos, la confianza y la escucha, a mí personalmente, parten de un lugar de mucho respeto, valoración y agradecimiento, ¿no? Porque la gente está ahí contigo en ese desafío, ¿no? Claro, y para poder diseñar justamente espacios que generen innovación, creatividad, la escucha es algo clave. ¿Qué otros elementos dirías tú que son súper importantes para diseñar un espacio pensado en colaboración y en creatividad? Un elemento importante es el observar lo que hace la gente, ¿no? Yeah. Y que el espacio responda a esas prácticas. Y uno puede analizar el comportamiento, no sé, por ejemplo, lo que te comentaba de los jardines, ¿no? De pronto ves que la gente le gusta estar, no sé, en ese espacio fuera y tienen una reunión espontánea ahí. Entonces, ¿por qué no? Pues poner una mesita, poner unas sillas para favorecer ese espacio, ¿no? O vemos que más bien lo contrario, ¿no? De pronto ves que alguien pues se pone los audífonos, se va a una esquina, ¿no? Y trata de tener una reunión uno y ves que, oye, estamos necesitando más espacios individuales, ¿no? Entonces, entender que uno tiene distintos modos de trabajo y que tienes que identificar cuáles son los modos que predominan en la organización. Hace años, en el año 2012 más o menos, estuve en un proyecto con Herman Miller cuando estaba en la escuela de diseño. Y empezamos a investigar nuevos espacios de innovación. Fue un proyecto interesantísimo donde en esa época empezamos a ver los primeros coworkings, espacios que se llamaban hacker spaces, que eran espacios comunitarios donde la gente iba a utilizar o a aprender oficios, ¿no? Y a utilizar máquinas que les ponían disponibles, ¿no? Como tornos, etc. Algunos que estaban más orientados más a trabajo electrónico, ¿no? Espacios de centros de innovación de distintas empresas, como Wrigley's, ¿no? Y otras empresas más que habían armado sus espacios de innovación. Fuimos a entenderlos, cómo trabajaban también las firmas de diseño, como IDEO y otras firmas que también diseñaban intencionalmente sus espacios. Y de todo este trabajo salió un modelo desarrollado por Herman Miller que llamaban los modos de trabajo, ¿no? Modos de trabajo. Modos de trabajo. Yeah. Entonces ahí reconoce que hay un modo de trabajo que es más individual, solitario, privado, y que necesita esos espacios cerrados. Hay un modo de trabajo que es del 1 a 1, ¿no? Okay. Que también requiere un tipo de espacio. Hay un modo de trabajo más colaborativo. Hay un modo de trabajo más de comunicación, digamos, uno a muchos, ¿no? Entonces, reconociendo esos distintos modos, lo que un líder puede hacer es entender cuáles son los que están predominando en mi organización y cómo los favorezco. Entonces, por ejemplo, si veo que, imagínate una empresa que hace muchas capacitaciones o que tiene que comunicar muchas veces a mucha gente nuevas noticias o nuevos parámetros de trabajo. Entonces, puedes poner un auditorio o algo, o la cafetería que se puede convertir en un auditorio. Entonces, vas adaptándote a esas necesidades, ¿no?
De acuerdo. Y no solamente como que impacta en la experiencia, sino también en la eficiencia, ¿no? Al diseñar los espacios para ver realmente cuáles son las necesidades. Y en línea, Rodrigo, con esos modos, ¿cuáles dirías que son como esas preguntas que debería hacerse una empresa cuando va a empezar a diseñar espacios justamente colaborativos, con una cultura más abierta? Creo que la primera pregunta es ¿dónde me gustaría trabajar? Okay. Esa es la primera pregunta que tienes que hacer tú. ¿En qué lugar me gustaría trabajar? El diseñar intencionalmente el espacio también es una manera de mostrarle al equipo que te preocupa, ¿no? Y que los cuidas y que estás pensando en ese equipo, no esas personas. Entonces, creo que esa es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿En qué espacio me gustaría trabajar? ¿Qué espacio le quiero dar a mi equipo? Como los buenos productos y servicios, pensarlo como un regalo, ¿no? Y para tú hacer un buen regalo tienes que conocer a la persona a la cual le vas a dar el regalo y que el regalo mismo demuestre ese conocimiento, ¿no? Qué bonita analogía. Y Rodrigo, si nos vamos entrando a otro ámbito que es el retail, hablando también del espacio, de cómo puede influir el espacio en la experiencia de un cliente y un usuario, ¿qué experiencias puedes contarnos? ¿Cómo ves esta importancia? Cuando tú tienes un servicio, la característica principal del servicio es algo que se llama la simultaneidad entre el consumo y la producción, ¿no? Entonces el servicio se está produciendo y se está consumiendo al mismo tiempo. Y hay muchos elementos de las personas, ¿no? Tanto las que atienden como las mismas personas que son atendidas, que influyen en el output de ese servicio. No es como una fábrica donde tú haces un control de calidad y ya el producto sale y hay una estandarización, una consistencia. El servicio no. Entonces es una orquesta que tiene que tocar una canción de cierta forma cada vez que tienes una interacción con un cliente. De acuerdo. Un elemento importante de esa orquesta es el espacio. Y el espacio como elemento con el cual interactúa directamente el cliente, ¿no? Ya sea, imagínate, una mesa en un restaurante, sea el sofá en un café, el counter en un banco, o por qué no, la camilla y el consultorio de un doctor, ¿no? Todo esto influye, ¿no? Imagínate a alguien que está teniendo una intervención, ¿no? O una toma de imágenes. Lo que está alrededor influye en la experiencia que esa persona está viviendo, ¿no? Pero además el espacio condiciona también a las personas que están sirviendo para que den el servicio de cierta manera. Entonces, si yo tengo a una cajera incómoda en el supermercado, no la voy a condicionar a que atienda bien a los clientes. Quizá puede su espíritu más allá que todas estas barreras y lo va a hacer. O hay otros elementos que van a ayudar, como las trata su jefe, o la capacitación. Hay otros elementos que van a influir en esa interacción, pero el espacio es uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que verlo en el retail de dos maneras. El espacio como parte de nuestro servicio y de lo que va a experimentar tu cliente y cómo va a evaluar ese servicio finalmente por ese espacio, y el espacio como un condicionador para tu equipo para que pueda brindar ese buen servicio a tus clientes, ¿no? Buenísimo, porque no habíamos visto esa doble mirada. Estamos enfocando mucho en cómo impacta el espacio al cliente final y vemos cómo también impacta en quien está dando justamente ese servicio, y volvemos como esa consistencia de la que hablábamos, esa articulación con el negocio, el propósito. Sí. Así que está en verdad súper, súper interesante. Y Rodrigo, ya se nos va acabando el tiempo y queríamos hacer contigo un pequeño juego de preguntas para conocerte un poco más. Así que te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con lo primero que te venga a la mente. ¿Te parece? Perfecto. Vale. Ya, la primera. Si te obligaran a dedicarte un año entero a aprender algo completamente nuevo, sin importar tu carrera, ¿qué elegirías aprender? Yo me interesa mucho el tema de la historia del diseño. Me gustaría aprender sobre historia del diseño sí, a nivel global. Historia del diseño. Buenísimo. Sí. La segunda. Un libro, podcast o película que te haya cambiado la forma de ver el trabajo. El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. ¿Y cómo así? Cuéntanos un poco. Justamente es un libro que habla de cómo encontrarle, cómo la actitud es lo último que te pueden quitar en cualquier momento, y cómo construir desde esa actitud y de esa libertad que uno tiene de decidir cómo quiere enfrentar las dificultades para justamente poder salir de ellas adelante, ¿no? Entonces,
Eso me resonó muchísimo, y el tema de buscarte un propósito, una razón, un sentido a la vida, creo que es algo bien potente, ¿no? Uh-huh. Y la última, un espacio en el que te sientes más creativo. Te voy a decir que en mi oficina me siento bastante creativo, y dentro de mi oficina, o sea, tenemos una mesa donde trabajamos ahí los viernes, uh-huh. Tenemos ciertas sesiones. En ese momento me siento bastante creativo. Los cuartos donde hacemos los proyectos que tienen cierto diseño con pizarras, y traemos estos elementos de lo que hemos visto en el campo, ¿no? También me inspira muchísimo. Creo que los momentos en los cuales estoy más creativo son los momentos en los cuales estoy parado, ¿no? Y interactuando uh-huh. o conversando. Y en solitario, hay una salita en mi oficina que está al costado de una ventana, que también es un espacio donde me gusta hacer mi trabajo más en solitario, ¿no? Y ahora que mencionabas tu oficina, cuéntanos cómo está diseñada tu oficina hoy. Hoy día, bueno, tenemos dos oficinas, 2 espacios grandes. Un espacio está orientado al trabajo en proyectos, donde tenemos 3 zonas donde el equipo vaya a hacer uh-huh. Como base para sus proyectos. Claro. Es ahí donde... Y van cambiando, o sea, como cada proyecto se reconfiguran los equipos, van cambiando. Entonces a uno le va a tocar una oficina, luego el otro espacio, son espacios cerrados, tienen pizarras bien iluminados, con también soporte tecnológico para poder tener las reuniones que se necesiten también. Y luego tenemos espacios comunes, uh-huh. espacios comunes donde encuentro, como te decía, como esta salita. Tenemos unas mesas que se pueden subir y bajar también, como para cuando alguien quiere tener una reunión espontánea. Y un directorio, pero una sala con una mesa más grande, con una biblioteca, ¿no? Donde ahí también estamos en una discusión y sacamos un libro, ¿no? Y luego hay otro espacio que es más para traer equipos, que tenemos, ya es un espacio más grande, para unas 24 personas, que lo usamos para traer equipos de nuestros clientes y alojarlos por un tiempo, ya sea por un día uh-huh. o una semana de trabajo, o incluso en periodos más largos. Y que están diseñados especialmente también para ese trabajo colaborativo, ¿no? ¿Y trabajas con distintas generaciones actualmente, o son todos muy parecidos? Sí, creo que, bueno, dentro de un rango, pues desde los medios 20 hasta los 50, creo que es más o menos mi equipo acá en Lima, y luego ya entre los países pues quizás estamos un poco más allá, ¿no? O sea, sí, te diría que hay por lo menos unas 2 uh-huh. o 3 generaciones en el trabajo, y con mis clientes interactúo con diferentes públicos. Generaciones. Sí. ¿Y ahí ves que hay diferencias en las preferencias, en la forma de trabajo o en los espacios? ¿Has identificado alguna? Más que preferencias, te diría que paradigmas, ¿no? O sea, de todas maneras, creo que las nuevas generaciones aprecian muchísimo, y ya incluso lo consideran como que el espacio de trabajo tiene que estar bien pensado, bien diseñado, y también dan por sentado que no es un lugar en el cual tienen que estar todos los días, ¿no? De 8 horas, 5 días en ese espacio, ¿no? Eso sí está como que súper claro, ¿no? Uh-huh. Y donde, como te decía, esta racionalización de por qué estamos, ¿no? Encontrándonos, o por qué es muy natural esa conversación, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Rodrigo, ha sido en verdad un lujo tenerte. Y gracias. Antes de irnos, queríamos pedirte si les puedes dejar alguna recomendación a las organizaciones que ahorita están justamente iniciando procesos de diseñar sus espacios de trabajo para fomentar una cultura de innovación. Yo creo que el principal mensaje es hacerlo de manera intencionada, ponerle tiempo, ponerle uh-huh. cariño, ponerle empatía a ese proceso, y que lo vean como una oportunidad de darle un regalo o de comunicarle algo al equipo, y finalmente dejen el proyecto siempre abierto. Eso para mí es bien potente, que estén dispuestos a seguir haciendo ajustes luego del proceso. Uh-huh. Constante transformación. Sí.
Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Gracias a todos por acompañarnos en otro episodio de Hablemos de Espacio. Recuerden que las mejores ideas son las que nacen en entornos que inspiran. Si les gustó este capítulo, compártanlo y síganos en nuestras redes. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Espacio. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte de nada. Y coméntanos qué otros temas te gustarían escuchar y comparte el podcast con tus amigos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!